Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360. Yo soy Ismael Pérez y vengo a hablaros de lo ocurrido en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y otras categorías como puede ser el WEC, IMSA, también la final del FIA GT Finale, ¿no? O Final que ha ocurrido en este fin de semana en Macao, como viene siendo ya tradición estos últimos años, y también la final de la F3 que se ha hecho ahí como se hace históricamente. Bueno, sin más dilación, vamos a hablar del Gran Premio de Las Vegas. Un gran premio que venía durante toda la semana, ¿no? Y durante todo el año ofreciendo, ¿no? O, digamos, teniendo un hype en cuanto a este gran premio, lo que iba a ocurrir fuera de la pista en cuanto a pues eventos, presentación de pilotos, cómo se iba a vender, la propia ciudad y el propio Gran Premio, ¿no? Y bueno, la verdad es que el Gran Premio en cuanto a florituras o como queráis decirlo, pues ha estado bien. Tampoco ha sido una cosa que me haya sorprendido. Lo que pasa es que, digamos que el hype creado alrededor de este Gran Premio, en cuanto a lo que pasa fuera de pista, pues al final no ha sido... El hype ha sido mucho, pero luego lo que ha ocurrido no ha sido para tanto, la verdad. La presencia de multitud de VIPs, invitados por los propios equipos y por la propia Fórmula 1, pues bueno, al final no deja de ser un altavoz mediático para el Gran Premio, ¿no? Y luego, bueno, pues el skyline típico de Las Vegas, que se ha visto reforzado quizá pues con mucha más iluminación, con muchos más, digamos, aditivos, ¿no? En cuanto a la Fórmula 1, ¿no? El propio circuito pues tenía diferentes cosas, etcétera, ¿no? Y luego también, pues bueno, la inclusión, ¿no? O la fabricación de la famosa esfera de la que está hablando todo el mundo y de la cual yo creo que ha protagonizado en cuanto a términos mediáticos te diría yo que muchas facetas del Gran Premio, desde que digamos así, desde antes de empezar el Gran Premio, tanto el viernes, sábado y domingo, ya estaba dando de qué hablar por sus diferentes decoraciones, ¿no? que tenía, ¿no? De los equipos o de cosas. Y la verdad es que la esfera, este elemento, ¿no? Donde se hacen eventos tanto dentro como fuera y que refleja, ¿no? O puede proyectar diferentes imágenes, etcétera, pues bueno, llama la atención y es algo muy cookie, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues vamos a lo importante. Ya la jornada del viernes, la verdad es que no pude ver los entrenamientos libres, he visto gran parte de los highlights y los ritmos que hubo. Bueno, en los libres 1 apenas nada, porque recordemos este incidente que ha variado todo el fin de semana para Carlos Sainz y el equipo Ferrari con el tema de la alcantarilla. Un incidente que justo unos metros antes, casualidad o no, o buena visión del piloto asturiano, en este caso por parte de Fernando Alonso, unos segundos antes, o apenas un segundo y medio antes, mejor dicho, esquiva lo que hay en pista y Carlos Sainz, que venía detrás del piloto asturiano, pues impacta contra esta arqueta, ¿no? O mini arqueta o tapa de alcantarilla pequeña y daña su coche en el fondo y tienen que sustituir la batería, una batería que es sustituida y la cual por ello conlleva una sanción. Y la verdad es que es una sanción para mí principalmente polémica. Los reglamentos son los que son y ya sabemos que son muy restrictivos cuando depende de qué intereses haya, porque muchas veces se regla, aunque suene mal, ¿no? Decirlo, ¿no? Y haya mucha polémica por lo que voy a decir, pero se regla muchas veces según quién le suceda, según qué incidente, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, 10 posiciones de parrilla que tuvo que cumplir como sanción de cara al Gran Premio disputado hoy domingo, ¿no? En la jornada, en los segundos entrenamientos libres, pues bueno, se pudo ver que la carrera en el circuito pues era paupérrimo.
La verdad es que comentaban que era como rodar, algunos pilotos rodar un poco como en hielo, ¿no? Esa expresión, ¿no? Que se suele utilizar muchas veces. Y, y bueno, diferentes ritmos de carrera. Hemos visto además mucha variación en equipos que incluso, por ejemplo, los dos Williams, incluido Sargent, pues han estado bastante arriba en este Gran Premio o en bastantes de las sesiones. Y bueno, pasando a la jornada del sábado, ¿no? En la jornada, bueno, había los libres 3 que indudablemente son muy importantes. Por ejemplo, no sé si fue los libres 3 ahora ya no recuerdo muy bien, porque ha habido tal cantidad de eventos este fin de semana de Motorsport, que terminó con una bandera roja y no se llegó a concluir los entrenamientos libres 3 por la falta de unos minutos, creo recordar. Bueno, igual puedo estar equivocado. Y bueno, la jornada de clasificación, o mejor dicho, en la sesión de clasificación, o quali, como solemos llamar, bueno, pues lográbamos un doblete de Ferrari con 1-2, con Charles Leclerc, perdón, haciendo la pole, y un segundo puesto para Carlos Sainz, que se quedaba apenas unas centésimas cerca del piloto monegasco, y que la verdad es que los dos Ferrari, con independencia del incidente de Sainz el viernes, se han mostrado muy competitivos en este circuito, y yo diría que a ver, no hago spoiler, ¿no? Si digo que Verstappen ha ganado la carrera, ¿no? Y que Checo Pérez acabó tercero, pero yo diría que visiblemente los Ferrari han sido los coches o monoplazas, mejor dicho, más rápidos, pero numéricamente y siendo objetivos, los Red Bull han sido más rápidos en carrera, pero desde el inicio los Ferrari se han mostrado, y ya, como ya os digo, muy competitivos. Bueno, pues la verdad es que quedaban varios pilotos, entre ellos Hamilton y, por ejemplo, Sergio Pérez fuera del acceso a la Q3, se quedaban en Q2, y la verdad es que era muy reseñable, ¿no? Que pilotos que venían haciéndolo muy bien, también Lando Norris se quedaba fuera, etcétera, pilotos que lo venían haciendo muy bien en los anteriores grandes premios, y sobre todo en términos en la quali, en términos de clasificación, y que bueno, quedaban fuera y pasaban el corte a la Q3, pues con pilotos como Pierre Gasly, que en este circuito los Alpine lo han, no te diría que lo han petado, pero que han tenido un rendimiento bastante importante, o bastante bueno, mejor dicho. Y luego también pues pasaron a la Q3 Alexander Albon, perdón, y Logan Sargent. También Valtteri Bottas con su Alfa Romeo, que en términos de quali, la verdad es que lo viene haciendo muy bien el piloto finlandés, pero que luego vemos que en carrera pues ese Alfa Romeo se diluye, ¿no? Encuentra la velocidad a una vuelta, pero el ritmo de carrera es horrendo de ese monoplaza en general, y del equipo Alfa Romeo barra Sauber. Kevin Magnussen también se colaba en la Q3, y Fernando Alonso. ¿Qué pasaba con la sanción de Carlos Sainz de 10 puestos por cambiar la batería? Pues claro, todo se movía, digamos así, un puesto hacia adelante, y Carlos Sainz partía desde la decimosegunda posición. Y bueno, la verdad es que en cuanto a términos de velocidad, el salir según qué momento de la Q3, vimos como Fernando Alonso, en su segundo intento de Q3, adelantaba a bastantes pilotos para quitarse de encima de tráfico, pero quizá eso digamos así, le entorpeció o lo perjudicó, mejor dicho, a la hora de marcar su tiempo a última hora. ¿Por qué? Porque los pilotos que adelantó, como Sargent o Albon, o incluso el propio Valtteri Bottas, mejoraron su tiempo en su último intento, y posiblemente la pista mejoraría en prácticamente ese minuto y pico, como venía mejorando a lo largo de toda la sesión de clasificación, ¿no? Y bueno, particularmente Alonso no mejoró su tiempo de su primer intento. También hay que decirlo.
Un Fernando Alonso que durante todo el fin de semana se le vio con, o sea, por sus tiempos, ¿no? En comparación con los de Lance Stroll, se vio que, perdón, voy a decir lo que iba a decir, bueno, perdonadme, ¿eh? Se vio que el monoplaza del Aston Martin de Fernando Alonso estaba más descargado en comparación con el de Lance Stroll, que tenía un poco más de ala y era un poco más lento en rectas el Lance Stroll, pero tenía más estabilidad en líneas generales a lo largo de todo el fin de semana, como veremos cuando hablamos ahora mismo de la carrera, ¿no? Lance Stroll tenía una sanción y partía el 19º. Tenía una sanción de 3 puestos en parrilla por adelantar con banderas amarillas en un entrenamiento libre, ¿no? La carrera comenzaba con los neumáticos C4 para la gran mayoría de pilotos en la parte delantera y la gran parte de la parrilla, menos Lewis Hamilton, que partía con el duro, con el C3 usado, y también Wang Yuzu, que partía también con el C3, con el duro, y Oscar Piastri. Con los dos únicos que salen con el neumático blando, y para intentar ganar posiciones eran que partían en 19ª posición, que eran Lance Stroll, como he dicho, con el C5, con el blando, y Yuki Tsunoda, que partía en última posición con el C5 nuevo. Ya sabemos que Aston Martin a lo largo de esta temporada ha comenzado siempre las carreras con 1 o 2 vueltas de neumático en gran parte de sus neumáticos. Fijaros que aquí Fernando Alonso partía en 9ª posición, montaba un medio, un C4 nuevo, pero por norma general, siempre esta temporada Aston Martin ha empezado las carreras con un neumático usado de apenas 1 o 2 vueltas. Antes de narrar un poco, ¿no? O decir los elementos más importantes o cosas que han pasado, comentar que la temperatura del asfalto en carrera, apenas tanto del asfalto como de temperatura, por ejemplo, del asfalto ha estado entre 18 grados y medio y 19,3, tengo aquí los datos, y en el ambiente ha rondado los 19,8 y 18 grados de temperatura ambiente, o sea que de lo que veníamos hablando estas semanas atrás o de lo que habéis oído en diferentes medios o otros podcasts y otros sitios de información del motorsport, pues bueno, no ha sido, digamos así, no ha habido una brecha tan grande entre las dos temperaturas y se hablaba, ¿no?, de temperaturas muy bajas que iba a haber en el ambiente, pero no ha sido así. La verdad es que ha sido, como habéis oído con los datos que os he dado ahora, ¿no?, con prácticamente unos 18 grados de temperatura del asfalto y unos 18 también de temperatura ambiente, apenas son un grado y poco de diferencia las variaciones entre los dos. Y bueno, comenzaba la carrera. La verdad es que ya en la primera curva teníamos un incidente entre Max Verstappen y Leclerc. Max Verstappen que se lograba meter por el interior, salía un poquito mejor que Leclerc y se metía por el interior de la curva, pero los dos iban fuera y Max Verstappen, la verdad es que hace una trazada, digamos así, barredora hacia el exterior, y yo creo personalmente que aunque no suene bien al oído, ¿no?, pero que ha echado de pista a Charles Leclerc, ¿no? No le ha dado en ningún momento el espacio, ¿no?, para poder trazar la curva. Estamos siempre con la norma del ápice de la curva. En este caso ha sido muy ostensible que Max Verstappen se ha ido largo, perdón, y ha barrido de la pista, ¿no? Ha sacado hacia el exterior a Charles Leclerc. Pero en otros grandes premios hemos visto, y otras temporadas, hemos visto, aunque ahora parece ser que se están poniendo otra vez las pilas en este tema, hemos visto como el piloto que tenía la trazada de interior barría hacia afuera y no era ni sancionado ni nada.
sin dejar espacio al piloto que iba o intentando hacer un adelantamiento por fuera. Ha sido muy normalizado este tipo de acciones durante estos años e incluso esta temporada. Y parece ser que están o quieren cortar un poco de raíz eso, ¿no? Desde aquí mando un saludo tanto a Carlos Oliden, un amigo de los Normans, una agrupación de amigos de Motorsport, y a Iván Clavijos, en el cual hemos tenido una polémica, ¿no? Una discusión, también unas risas, ¿no? En cuanto a hablar de esta acción, ¿no? Y de la que veremos luego entre Verstappen y George Russell. Bueno, pues Stroll la verdad es que hacía una salida impresionante, salía en 19ª posición y se lograba poner en 9ª posición. Yo creo que es una de las salidas del año, la de Lance Stroll. Lo que pasa es que la realización durante este Gran Premio es uno de los puntos para mí negativos. Quieren mostrar tantas cosas que muchas veces pierden hasta el ritmo de carrera, porque ha habido... he contado en 4 ocasiones que de repente han enfocado una parte del circuito en el cual no estaba ocurriendo nada, y concretamente el asfalto. De repente han enfocado la curva 1 y no pasaba nadie. Y estaba digamos así, el pelotón de carrera de monoplazas estaba prácticamente haciendo del segundo al tercer sector. O sea, unas pérdidas un poco de realización un poco serias, y que nos han privado de ver muchas cositas. Por ejemplo, el accidente que lo veremos de Norris, la verdad es que si no es por la repetición en vivo nos lo hemos perdido. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz en esta salida trompeaban los dos en la curva 1, cada uno con una diferencia de metros. Fernando Alonso, la verdad es que para salir en mitad del pelotón como salía, la verdad es que libraba bien, porque ha tenido un golpe que le ha dado Bottas a él cuando estaba con el coche, o mejor dicho, con el monoplaza parado, y bueno, que le ha supuesto pues cambiar el alerón delantero luego en una parada que veremos más adelante. Hay un Virtual Safety Car por las piezas que había en pista, y tanto Pérez que cambia también el alerón delantero por un toque que hay en el incidente con Fernando Alonso, en el cual Alonso no toca a nadie, pero es la leche como libran, ¿no?, los pilotos a Fernando Alonso. Y también Carlos Sainz, que salía más retrasado, no tiene impacto contra ningún otro contrincante en este caso, ¿no? Alonso también entra en boxes después en el transcurso de este Virtual Safety Car, y se da la bandera verde ya en la vuelta 3, y ya teníamos a Verstappen líder, ¿no?, liderando la carrera, Leclerc, Russell en tercera posición, Gasly también, que ya le veíamos ahí con el Alpine, que la verdad todo este grupo de coches no habituales, como hemos dicho, o monoplazas no habituales, que veíamos pasar en Q3, se han mantenido bastantes vueltas, porque teníamos, quitando los contendientes, digamos, normales, ¿no?, como Verstappen, Leclerc, o el propio Russell. Luego teníamos en cuarta posición Gasly, quinto Albon, sexto Sargent, séptimo Magnussen, octavo Con, noveno Stroll y décimo Hülkenberg. Eso son los 10 primeros en la vuelta 3. Y la verdad es que pues se han mantenido bastantes vueltas. La verdad es que el grupo se estiraba, pero no había ese diferencial de velocidad, entre comillas, que ha habido en otros circuitos donde se veía que el rendimiento de unos monoplazas, sobre todo en las primeras vueltas, era muy superior al de otros. Y la verdad es que eso ha propiciado que no había ciertamente un DRS tren como hemos visto en otras partes, pero sí el que los pilotos sí siguieran a una distancia, entre comillas, ¿cómo diría yo? De poderse atacar, pero también de poderse defender. O sea, no era eso que iban todos pegados,
pero se podían convivir, digámoslo así. Me he metido ahí en un jardín. Y bueno, en la vuelta 4, accidente de Lando Norris, que pierde el coche. En unas declaraciones que he visto post carrera de Andrea Stella, comenta que es un bache, que también podría ser neumáticos fríos. No, realmente las causas del accidente no las dicen cuál han sido oficialmente. No saben realmente las causas del accidente. Y bueno, un accidente, la verdad, bastante fuerte. Lando Norris se ha bajado del coche, se le escuchaba por radio, la verdad, un poco dolido. Y bueno, que luego era trasladado a la clínica y luego después del Gran Premio hemos sabido pues que estaba bien, pero que ha sido un golpe bastante fuerte y que gracias que había una escapatoria ciertamente buena y las barreras Tech Pro han hecho su efecto, porque si hubiese estado más cerca de esa barrera Tech Pro o hubiese habido un muro, pues el golpe seco, pues ya sabemos que son los peores que hay, eh, tanto en la Fórmula 1 como en todo el motorsport, ¿no? Eh, Saltaba en la radio, ¿no? Durante con el accidente de Norris, pues salía un safety car y una radio que saltaba en la retransmisión, pues que decía Leclerc que de ninguna manera que Max Verstappen tendría que mantener esa posición, ¿no? Ferrari había, por lo que hemos sabido después de carrera, protestado por ello y la verdad es que a las pocas vueltas, creo que lo diré, en la vuelta 7, después de irse bueno, en la bandera, perdonadme, en la vuelta 6 se reanudaba la carrera y en la vuelta 7 era sancionado Verstappen con una sanción de 5 segundos por sacar de pista a Charles Leclerc en la curva número 1. Se habilitaba el DRS en la vuelta 9 y tanto Alonso como por ejemplo como Carlos Sainz seguían en posiciones muy bajas. 17ª posición para Fernando Alonso y 18ª para Carlos Sainz. La, la sanción la llevaría a cabo Max Verstappen en boxes, que luego veremos más adelante que hace su parada en la vuelta 16 para quitarse de encima los T4, los amarillos, los medios en este trazado. Y bueno, mantenía su posición. Leclerc se mantenía a una distancia de 2 segundos. Russell de 1 segundo, segundo y medio con Leclerc y Gasly estaba realmente cerca de Russell y le atacaba en varias ocasiones. Albon mantenía su posición y Sargent también. O sea, como veis, las posiciones de coches o monoplazas, mejor dicho, y equipos que normalmente no suelen estar ahí arriba, en este caso, por ejemplo, los Williams, pues se mantuvieron bastantes vueltas, ¿no? En la vuelta 10, pues hacía vuelta rápida George Russell. Piastri iba haciendo una buena remontada. Y bueno, había una radio de Verstappen que no ha salido en la retransmisión de DAZN aquí en España. La de Sky sí ha salido, pero la de España no, porque como están hablando muchas veces tonterías, pues Verstappen interpelaba, ¿no? Cuando su equipo le comunicaba la sanción, decía, está bien, mándales mis saludos, ¿no? O mándales saludos de mi parte a dirección de carrera por parte de Max Verstappen, ¿no? Que siempre deja últimamente mensajitos a dirección de carrera y bueno, aunque está arrasando esta temporada, no es buen caldo de cultivo, ¿no? Meterte con los comisarios, porque ya sabemos y a un tal Fernando Alonso, el piloto asturiano, pues en el pasado, pues le han pasado, nunca mejor dicho, facturas, ¿no? O facturas atrasadas, en este caso, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, Fernando Alonso, aun estando en el pozo, marcaba la vuelta rápida en la vuelta 15, o sea,
se veía que, por ejemplo, Fernando Alonso montaba, se quitaba los T4 cuando en su parada de Virtual Safety Car, ¿no? Y arreglaba el alerón delantero. Y tanto Pérez como Fernando Alonso en esa parada tan tempranera ya montaban los C3, el duro en este circuito. No se lo digáis a nadie, pero con el C3 puedes hacer toda la temporada de Fórmula 1 de manera competitiva. No se lo digáis a nadie. Eso queda entre nosotros. Y bueno, los duros se veía que poco a poco iban siendo más rápidos que los neumáticos medio C4. La verdad es que la gente, por ejemplo, Carlos Sainz con el safety y Stroll también con el safety provocado por el accidente de Lando Norris, también los montaron en la vuelta 3. También Bottas, con el incidente que tuvo con Fernando Alonso, se quitó el medio y montó durante el virtual los neumáticos C3, el duro en este Gran Premio. En la vuelta, pues eso, 16, como he dicho antes, entraba Max Verstappen y cumplía su sanción de 5 segundos y montaba también el duro y tenía la referencia, ¿no? De tanto de Stroll, de Sainz, de Hamilton, como he comentado ahora, Alonso, Bottas, que es un neumático que en estas condiciones de carrera ha sido más competitivo y más óptimo, o ha tenido un mejor performance, como queráis decirlo, en detrimento o en mejoría mejor que el neumático C4, ¿no? Que el medio. Leclerc adelantó a Verstappen justo antes de esa vuelta 16, o durante esa vuelta 16, mejor dicho, porque Leclerc, la verdad es que el Ferrari ha mimado mucho más el neumático, o ha tenido una mejor longevidad en el Ferrari, sobre todo en las primeras vueltas. Leclerc estiraba ese neumático medio C4 hasta la vuelta 21. La verdad es que tanto él como, por ejemplo, Ocon estiraban ese neumático más que ningún otro piloto. La verdad es que Ocon todavía ha tenido un buen rendimiento durante este fin de semana y hablaremos de él más adelante. Uno de los incidentes que ha habido ha sido que Hamilton y Piastri se han tocado en un intento de adelantamiento, y el piloto australiano pues tuvo que entrar en boxes y la verdad es que aunque luego a final de carrera Piastri logró recuperar tiempo, ¿no? Y mejorar su rendimiento, pero la verdad es que ese toque, pues bueno, pues le ha hecho venirse un poco abajo, ¿no? En este caso, en el Gran Premio. Y mucha acción en pista. Llevábamos 18 vueltas de carrera y todo el mundo estaba yendo a tope. Se veía como los neumáticos duros era el neumático de carrera y, por ejemplo, como he dicho, ¿no? Leclerc entraba a la vuelta 21, pero, por ejemplo, Pérez, que había puesto sus neumáticos duros en la vuelta justo después de iniciar el Gran Premio, ¿no? Por el virtual, ¿no? Y el toque que tuvo en la curva 1, pues estiraba su neumático hasta la vuelta 26. La gran mayoría de pilotos, también Fernando Alonso, estiraban, ¿no? Por, por rendimiento y que luego en la vuelta, perdón, previa a la 26, creo recordar que había habido un incidente por ejemplo, entre Russell y Verstappen, pero los dos seguían corriendo. La verdad es que este toque, con diferencia del primer toque que hemos visto, o el primer incidente de carrera que hemos visto en la curva 1 entre Verstappen y Leclerc, yo creo que aquí Verstappen se lleva un poco puesto a Russell, porque Russell yo creo que no se espera que se le tire hacia el interior
en esa curva, pero tampoco Verstappen le da ese espacio, o sea, es un poco más incidente de carrera y que luego Russell fue sancionado por ello y le han metido 5 segundos de sanción a Russell. Por este incidente ha salido el safety car a pista porque había restos de fibra de carbono y claro, ¿qué pasaba? Que en este safety, pues bueno, era un poco el cliff de la carrera en cuanto a nivel estratégico y de gomas. Entraban la gran mayoría de pilotos entraban a boxes y veíamos como Verstappen aprovechaba y se quitaba ese juego de C3 de duros y montaba otro juego nuevo de ese mismo compuesto. Sin embargo, Leclerc seguía con el mismo juego, no entró a cambiar neumáticos. Leclerc, la verdad es que ha terminado la carrera con una sola parada y también, por ejemplo, que prácticamente calca la misma estrategia, ¿no? Eh, Verstappen, Stroll, Russell, Sainz, Alonso. La verdad es que entraron bastantes pilotos. También Hamilton, no lo he dicho. Magnussen, Zhou, Hülkenberg. La verdad es que bastantes pilotos aprovecharon ese safety para cambiar neumáticos, ¿no? Como comentaba, ¿no? La sanción de 5 segundos que le meten a Russell por el incidente con Verstappen. Personalmente la veo injustificada y creo que se la podían haber ahorrado. No le da espacio y creo que es una zona tan estrecha que si no le mete los 5 segundos tampoco hubiese pasado nada a Russell. Yo creo que es aquí es el que menos, entre comillas, culpa tiene. Es una acción, se le tira al interior, yo creo que Russell no le ve y le empaquetan 5 segundos. Y bueno, y te trastoca encima de que te ves afectado porque los dos han tocado y han tenido daños. Se ve trastocada la carrera de Russell en este sentido. Eh, Piastri, fijaros, hablamos de que venía con un buen ritmo y Piastri logra ponerse tercero en esta parte de carrera adelantando a Gasly. O sea, es que la variación de posiciones que ha habido en algunas partes de la carrera ha sido brutal. Y no precisamente... A ver, sí es cierto que ha habido incidentes, pero la mayoría fuera parte del tema estratégico, ¿no? Y que hayas podido ganar y tener un mejor neumático, ¿no? Que es muy importante. Ha habido lucha en pista y se han visto muchos adelantamientos. Sí es cierto que este elemento demoníaco que tenemos en la Fórmula 1 desde hace varios años, que es como el DRS, ¿no? Esta trampa sibilina. Ayuda, ¿no? A que esos adelantamientos se produzcan y sean, digamos así, adulteradas muchas veces, muchas posiciones, ¿no? En parrilla, ¿no? Pero que se ha visto que si en este circuito hubieses quitado este elemento, como bien digo, muchos adelantamientos hubiesen sido prácticamente muy parecidos. ¿Por qué? Porque había coches que tenían un poquito de mejor tracción en según qué momentos de carrera y ha sido los performance, digamos así, en cuanto a rendimiento de los coches, entre comillas, han sido parecidos. Luego sí es cierto que en el ritmo global de carrera, pues claro, por ejemplo, los Alfa Romeo respecto a su Gran Quali, pues han ido hacia abajo. También los Alfa Tauri, etcétera, ¿no? Pero que era ciertamente posible seguir a un rival y poder adelantarle sin, entre comillas, el uso del DRS. La verdad es que había una investigación por un posible unsafe release de Max Verstappen en su lucha creo que recordar, con Stroll, puede ser. Y queda en ningún tipo de sanción por parte de los comisarios. Vuelta 31, Pérez iba por Leclerc y Verstappen a por Gasly. La verdad es que Leclerc lideraba la carrera después de que tanto Verstappen al hacer esa parada, ¿no? Y cumplir su sanción
y los demás también hacer paradas, claro, él, al ahorrarse una parada en este caso iba por delante. Eh, Vuelta rápida de Oscar Piastri, la 32, como veis, o sea, ha habido unas variables en cuanto a ritmo de carrera brutales, ¿no? Y en la vuelta 32, pues teníamos a Leclerc primero, segundo Pérez a menos de medio segundo, Piastri a 1,2 de Pérez, o sea, o sea, es que flipar, ¿eh? Lo que os estoy contando. Verstappen a 1,5 segundos de Piastri, que ya venía a la caza, o sea, el bicho, el tiburón venía a la caza. Gasly a 1,6 en quinta posición y Ocon a medio segundo de Gasly, que desde casa seguro que vosotros, y tanto como yo, habéis pensado que Gasly y Ocon le iban a liar parda, porque precisamente la verdad es que no son buenos amigos, ¿no? Y en la vuelta 32, al finalizar la vuelta, Checo Pérez adelanta a Charles Leclerc y libera la carrera, ¿no? Max Verstappen marca vuelta rápida en la 33, ya venía, que viene Coco, que viene. Y, y bueno, más adelante vemos como la batalla entre los dos alpines sigue y Ocon pasa a Gasly y no respetando una orden de equipo que por lo que he podido leer por ahí, luego al final no sé cómo ha quedado, ¿no? Era que mantendrían posiciones, pero en este caso Ocon por lo visto se lo ha saltado. Pero bueno, no ha salido a la luz nada, no ha salido a la luz nada más sobre ello y bueno, quedará ahí. Tampoco, como no tiene tanto interés, ya la gente. Yo creo que le ha entrado un poco de pereza, ¿no? Hablar de Alpine, porque es una casa sin Dios. O sea, es un sin Dios, mejor dicho, ¿no? Y bueno, iban pasando las vueltas. Otra vez con el neumático C3, ¿no? Le iba como anilla al dedo a Verstappen y seguía marcando vuelta rápida. Pero la verdad es que iban pasando las vueltas, pero Checo Pérez no lograba sacar ese gap, ¿no? O ese diferencial respecto a Leclerc. Y Leclerc le adelanta. Sí, gracias al DRS, pero es que digamos así, se sobreponía, ¿no? Al ritmo de Pérez y tenía un mejor ritmo Leclerc con un neumático que recordemos había parado en la vuelta 21. Estábamos hablando que le ha pasado la vuelta 35. Y Pérez le tenía, era 5 vueltas, casi 6 más nuevo el neumático de Pérez respecto con el de Leclerc. O sea, para que os hagáis una idea del buen estado y del buen hacer y el buen rendimiento del Ferrari, y tanto de Leclerc como de Sainz, que de Sainz venía remontando. Y bueno, lideraba otra vez nuevamente en la carrera Verstappen. Y en la 36, Verstappen adelanta a Checo. O sea, a Checo Pérez le ha durado el liderato nada. O sea, todo y nada. O sea, que le ha pintado la cara. La verdad es que a Checo Pérez le van dando poco a poco sopapos de humildad durante toda la temporada. Y al final, cuando analice la temporada fríamente con datos y poniendo las cosas en perspectiva, eh, esas declaraciones de principios de año de luchar por el mundial, vamos, le han puesto en su sitio, pero bien rápido. En la vuelta 37 logra adelantar Verstappen a Leclerc y se pone primero. Y, y bueno, esto ya sería un poco la tónica del Gran Premio hasta final de carrera, ¿no? Russell venía remontando después de cumplir su sanción en la vuelta. Bueno, no la cumple, perdón. Después del incidente con Verstappen, ¿no? Y que también entró en boxes en la vuelta 26. Y que por ello, como bien he dicho antes, se le impuso una sanción de 5 segundos que cumpliría a final de carrera, que luego hablaremos de ello. Y vuelta 40, vuelta rápida de Verstappen. Albon estaba luchando, había grupos, ¿no? Albon, Sainz, Alonso, había diferentes grupitos. Y también Hamilton estaba entre ellos. Y Albon se pasa de frenada en una curva y tanto Sainz como Alonso le logran pasar, ¿no? Hamilton, como veremos más adelante, logra pasar al piloto asturiano y ir a la caza de Sainz, pero que no logra pasar a Sainz. Y Sainz en esas luchas, la verdad es que
el mejor ritmo de Ferrari, mejor performance, logró que ascendiera posiciones, pero no logró ese diferencial de rendimiento que he dicho que en otros circuitos sí hemos visto. Que el que tú tenías un Ferrari, ¿no? O un Red Bull o un Mercedes o en este caso un Aston Martin y con diferentes estrategias o con neumáticos con, por ejemplo, con 5 o 6 vueltas de diferencia, por ejemplo, que tenían, por ejemplo, entre Checo Pérez y Charles Leclerc, con ese diferencial ya era imposible, ¿no? El poder acercarte al piloto que te había sobrepasado y pasarle. Era muy difícil y se ha demostrado a lo largo de la temporada. Pero en este circuito no ha sido así. Y en este caso, Carlos Sainz se alejaba del grupito este que he comentado, de Albon, Alonso, Hamilton y tal, pero no lograba tampoco acercarse a Stroll, o sea, mantenían una cierta distancia. Y bueno, Alonso perdía esa posición con Hamilton y se quedaba en una décima posición y Albon cerquita de él en DRS en algunos momentos, pero no lograba ser una amenaza para el piloto asturiano, ¿no? A Leclerc comentaba que se le habían acabado los neumáticos y que, que iba a aguantar, ¿no? Digámoslo así, hasta final de carrera con sufrimiento, ¿no? Stroll seguía con esa remontada, ¿no? Adelantando a Gasly y se ponía en P6 y la verdad es que la mayor carga aerodinámica que portaba en este circuito o para su pilotaje, llevar el coche más cargado aerodinámicamente, como hemos sabido, de Lance Stroll, pues le ha aportado quizá un mejor rendimiento en detrimento o en comparación, mejor dicho, con Fernando Alonso, el cual, con un coche más descargado, no se le ha visto no se le ha visto incómodo como en otros circuitos que hemos visto a Fernando Alonso que trompeaba en 2 ocasiones, como fue el Gran Premio de México, o trompeaba una vez en el Gran Premio de México y también en Quali lo hacía, por eso he dicho las 2 veces, pero aunque no se le veía cómodo, no se le veía el rendimiento súper, súper fino, ¿no? En este caso a Stroll se le ha visto un ritmo de carrera, no te diría que bestial, pero bastante bueno. Y sí es cierto que la primera parte del año, el Aston Martin, se le veía un coche que con carga funcionaba a las mil maravillas, ¿no? En cuanto ha habido que aligerar un poco ese culete, pues es donde han tenido problemas, ¿no? Leclerc se pasaba de frenada en la vuelta 43 y era adelantado por Checo Pérez y bueno, el doblete de Red Bull parecía, digamos así, lo más factible, ¿no? Pero lo que os digo, Leclerc, el rendimiento de ese Ferrari y esos neumáticos, fíjate, que iba solo a una parada. Y Checo Pérez había hecho 2, sí, que la primera parada la había hecho la vuelta 1, ¿no? Ese incidente, ¿no? En la curva 1, ¿no? Pero fijaros que Charles Leclerc pasándose de frenada y teniendo que refrigerar el coche porque por radio se comentó tanto como a Charles Leclerc como a Carlos Sainz que dejaran respirar, digámoslo así, un poco sus monoplazas. Leclerc se mantenía a medio segundo fijaros, en la vuelta 46 de Checo Pérez, ¿no? Y seguía ese run y iban pasando las vueltas y en la vuelta quiero recordar que en la 49 de 50 vueltas o en la vuelta final, pero mejor dicho, la vuelta final, Leclerc adelanta a Pérez gracias al DRS, pero ya os digo, la separación de previa a la activación del DRS era muy cercana, o sea, como ya habéis oído, como ya os he dicho, que se mantenía en medio segundo, 6 décimas, 4 décimas, a la salida para traccionar en la última recta, que le ha hecho mantener esa distancia y sin DRS le ha conseguido rebasar, ¿no?
y bueno, un poco de face palm, ¿no? O cara de póker, como se suele decir, para Checo Pérez y quedaba conformada los 6 primeros de esta manera, ¿no? Verstappen, Leclerc, Pérez, Ocon, Stroll y Sainz, ¿no? Nueva victoria para Verstappen, que la verdad es que iguala el récord de, de victorias de Vettel en Red Bull. Un dato os voy a dar una serie de datos. 12 poles consecutivas, ¿no? Digámoslo así, no seguidas en Gran Premio, pero 12 poles que ha conseguido Charles Leclerc en su carrera deportiva, 12 de ellas en las cuales no se haya llevado o no se ha transformado en victoria, mejor dicho, ¿no? 5 grandes premios de Lance Stroll puntuando. La verdad es que Lance Stroll lleva una segunda mitad o de la segunda parte de la temporada, la mitad de ella, vamos a decirlo así, muy buena, y es el primer abandono de Lando Norris del año. Flipar, ¿eh? No tenía yo en mente este dato, pero fijaros, el primer abandono de Lando Norris. Fijaros dónde estaba el, el McLaren a principios de año y cómo han acabado. Cómo han acabado solo teniendo un abandono y encima por un accidente. O sea, no por. A priori, no por falla de fiabilidad o de materiales o mecánica, ¿no? Mejor dicho. Bueno, pues os digo los resultados rápidamente. Pues primero Verstappen, segundo Leclerc, tercero Sergio Pérez, cuarto con quinto Lance Stroll, sexto Carlos Sainz, séptimo Lewis Hamilton, octavo Russell, noveno Fernando Alonso y décimo Oscar Piastri. Russell no cumplía, o mejor dicho, como no ha tenido que entrar en boxes para cambiar neumáticos, pues su sanción con el incidente de Max Verstappen de 5 segundos quedaría añadida a final de carrera. Por lo tanto, Carlos Sainz ganaba una posición, Hamilton también ganaba otra posición y quedaba encajonado Russell en octava posición entre su compañero y Fernando Alonso. Fijaros que Gasly donde estaba en 3/4 partes de carrera y acababa fuera de los puntos en 11ª posición. La verdad es que como tuvieses un mínimo de caída del neumático o no supieses mimar el neumático, no es que caías estrepitosamente en la clasificación final de carrera o en tu carrera digamos así propia, pero se ha visto que el neumático C3 es el neumático de carrera, pero que ha tenido ciertas partes de carrera graining y que si no has sabido mimar ese neumático, pues podían afectarte en tu rendimiento final y ser vulnerable, ¿no? Al estar muy compactada en diferentes partes de la carrera la parrilla, pues y con independencia del DRS, la verdad es que han sido más o menos todos los monoplazas competitivos, pero bueno, en la parte final, ya que ha habido un gran número de vueltas y que ya cada uno ha impuesto su ritmo, pues bueno, ya se han visto las carencias de cada coche, ¿no? Como decía una canción de cierto grupo de rap, vicios y virtudes, ¿no? Bueno, pues el podio final, bueno, el podio, ¿no? Y bueno, posterior no. Del podio, el prepodio, ya sabes que se hace la famosa entrevista, ¿no? Que en este caso pues la ha hecho David Coulthard y que eran trasladados los pilotos enfrente del hotel este, no sé si era el Velayo o el Casar, ya no me acuerdo cuál era, y donde la famosa fuente de Las Vegas, bueno, y hacían ahí la entrevista que entre que les trasladaban la entrevista y luego han tenido otra vez que se trasladaron los pilotos del podio hacia la zona de recta principal donde eran presentados, ¿no? Bajo los focos de la noche de Las Vegas, pues la verdad es que se ha hecho un poco
un poco pesado. La verdad es que en algunos momentos lo diré, ¿no? Ahora cuando terminemos de hablar de este Gran Premio, pero no ha aportado nada nuevo a la Fórmula 1, ciertas cosas, Las Vegas. Y bueno, el campeonato de pilotos queda conformado de esta manera. Perdón, 549 puntos para Max Verstappen, 273 que Pérez ya es subcampeón del mundo, 232 en tercera posición para Hamilton. Eh, yo creo que Hamilton tiene asegurada, ¿no? Bueno, asegurada no. Sí o sí, tiene asegurada esa tercera posición. Pero aquí hay, digamos así, una lucha entre el P4, P5 y P6. Incluso te diría que hasta P7, hasta Leclerc, podría entrar en juego en la última carrera en el circuito de Abu Dhabi, porque está en cuarta posición Sainz, empatado a puntos con Fernando Alonso, que está en quinta posición. Y en sexta posición está Lando Norris con 195 puntos y Charles Leclerc con 188. Ya te digo, el que menos opciones tiene de entrar a esa guerra por la P4 es Charles Leclerc, pero bueno, oye, las hemos visto más gordas, o sea, no es nada nuevo. Y bueno, en el campeonato de pilotos de cara a final del último, a encarar, ¿no? Este último gran premio que se celebrará esta semana que viene en Abu Dhabi. 822 puntos para Red Bull, impresionante. 392 en segunda posición Mercedes. En tercera posición 388 para Ferrari. Una guerra interesante por ese subcampeonato de constructores. Toto Wolff, he leído unas declaraciones en Twitter, hay que cogerlas un poco con pinzas, ¿no? Que esperemos que los directores de carrera se porten bien o haya un director de carrera competente en Abu Dhabi, refiriéndose a su lucha con Ferrari. Toto Wolff estaba un poco desaparecido, pero vemos que este personaje que la verdad es que como director de equipo lo ha hecho muy bien, pero que hay declaraciones que yo creo que le sobran, ¿no? O emborran o enmarañan o salpican un poco de forma negativa lo que es él como figurante, ¿no? De este gran circo que es la Fórmula 1, ¿no? En cuarta posición está con 284 McLaren y en quinta posición en el Mundial de Constructores está con 273, perdón, Aston Martin. También es una lucha interesante. Yo dije y lo mantengo, que McLaren va a acabar en cuarta posición, pero oye, este buen rendimiento de Lance Stroll en esta última parte de la temporada, pues ha hecho que el equipo Aston Martin recobre un poco, ¿no? Con sus dos monoplazas recobre un poco esa lucha. A priori parecía que se lo iba a llevar de calle esa cuarta posición. Bueno, veremos y será bonita esa lucha, la verdad, yo me lancé a decir eso y bueno, oye, puedo estar acertado o no, ¿no? Y bueno, en cuanto a noticias y cositas de la Fórmula 1, pues bueno, esta semana, pues ya te digo, afrontamos un vuelo de 18 horas hasta Abu Dhabi, afrontan los equipos y los pilotos, la gran mayoría de ellos haciendo escala en Inglaterra y yendo directamente hacia Abu Dhabi. Y recordemos pues que bueno, que tanto para los mecánicos como para pilotos y demás miembros que prensa, etcétera, pues es un traslado bestial y la verdad es que bastante cansado. Antes incluso del podio ya se veía a la gente de los equipos recogiendo todos los cachivaches de los equipos y empaquetando porque en apenas unas horas iban a ser enviados hacia Abu Dhabi, ¿no? Hacia el Golfo Pérsico. Perdón. Y bueno, por nota final, ¿no? En cuanto al Gran Premio de Las Vegas,
no he hecho notas finales, ¿no? En ningún gran premio, pero voy a decirlo en cuanto al hype, ¿no? Creado y todo este envoltorio en relación al gran premio. Eh, quieren darle ese punto del lujo, ¿no? O esa, digámoslo así, VIP o ese punto de, digámoslo así, de... No sé cómo decirlo, o qué adjetivo poner exactamente, ¿no? Pero de diferencia respecto a los demás grandes premios y ese aporte de, de, de aporte diferencial, ¿no? Sí es cierto que Las Vegas pues es un sitio icónico y único en el mundo, pero que, por ejemplo, mucha gente lo está comparando, ¿no? En cuanto a términos de gente VIP, del ambiente, de lo caro, digamos así, de lo supremo, ¿no? Haciendo una comparativa con Mónaco, pero para mí personalmente Mónaco siempre será Mónaco y aparte el calado que tiene, dentro de 5 años es el centenario de carreras en el circuito monegasco, en el Principado. Y fuera parte, que la, digamos así, burguesía y maraña europea de gente importante, ese aura que quizá ha perdido un poco en los últimos años, ¿no? Los yates, quizá eso se ha perdido un poco, pero no deja de tener ese punto en Mónaco es único, ¿no? De ser una cosa icónica, ¿no? No solo dentro del mundo de Fórmula 1, sino a nivel mundial en muchos aspectos, ¿no? Como diferentes festivales, por ejemplo, pues el festival de cine, por ejemplo, como puede ser el de Cannes o el de Venecia, o diferentes eventos que hay a nivel mundial que aportan ese toque diferencial y que yo creo que en muchos aspectos Las Vegas ha aportado un poco, a que suene mal, un poco de aspecto choni a la Fórmula 1 en algunas cosas. O sea, sacar a los aficionados o expulsar a los aficionados de los libres 2 que haya pagado una pasta, se me parece una vergüenza. Y luego tener a los VIPs en parrilla, todos ahí prácticamente juntitos en una zona y que ningún piloto, debido a la superpoblación de personas que ha habido en la parrilla, prácticamente haya estado en su posición de parrilla junto al monoplaza. Ya de por sí, no suelen estar muchos de ellos, pero es que en este Gran Premio ha sido de forma flagrante me lío muchas veces, perdón, a la hora de pronunciarlo, perdón. eh, Han estado integrados o dentro de sus boxes, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues esto es todo por el Gran Premio de Las Vegas. No tengo más que decir sobre este Gran Premio. Seguramente me habré dejado detalles. Pero bueno, vamos con otras categorías porque no por ello menos importantes, porque hay bastantes noticias que atañen, mejor dicho, a intereses patrios y uno de ellos es el fichaje por parte de Daniel Juncadella que se oficializó esta semana, el lunes concretamente a las 3 de la tarde hora española. El fichaje de Dani por el equipo Corvette, en este caso por el Pratt Miller Motorsport, que es quien lleva la estructura del equipo Corvette en IMSA, y compartirá volante con otro piloto español, el gran Antonio García y Alexander Sims en uno de los GTs, concretamente en el número 3, y luego en el otro monoplaza, pues monoplaza iba a decir, en el otro GT, perdón, tenemos a Nick Cashworth, Tommy Milner y El Bamber, ¿no? La verdad es que todo un notición, la verdad. Se venía rumoreando y en este caso el podcast GPcast, podcast hermano, el cual agradecemos su publicidad de nosotros que hace, y de otros podcasts como por ejemplo Skip Pushing, al que mandamos también un gran saludo y abrazo a varios de sus componentes, el cual los conozco personalmente. La verdad es que GPcast fue el primer GPcast y concretamente
el primer GPK, no, el primer programa, mejor dicho, concretamente Sergio Perezeta, periodista de Car and Driver F1, el que dio la noticia, ¿no? O dejó caer la noticia. Y bueno, enhorabuena porque así ha sido. Y también, también hay que decir que no solo Dani Juncadella formará parte del IMSA en resistencia y en el campeonato americano, sino que también estará en el WEC en resistencia con el mismo coche, con el Corvette, pero en este caso con la estructura TF Sport, que recordemos que antiguamente eran los que llevaban la estructura de Aston Martin, de los GTs de Aston Martin. Veremos a ver qué tal trabajan con TF Sport, pero bueno, a ver, al final el GT, el Corvette es un GT, un GT3 que está muy bien desarrollado por sus pilotos y que veremos a ver qué tal rendimiento tienen y que a ver si no son muy bopeados o respecto a sus rivales de cara a esta nueva categoría Le Mans GT3 que habrá el año que viene en el Mundial de Resistencia y que tanto Dani Juncadella como Charlie Eastwood, que es uno de los fichajes de Corvette, pues a ver qué tal les va. En cuanto a también otras noticias del IMSA, ¿no? Pues hay también, para 2024 la categoría GTP, pues en Cadillac en el número 1 pues estarán Sebastián Bourdais, Van der Zande y Scott Dixon. Es un poco seguir un poco digamos así, este coche o este equipo sigue básicamente su alineación, ¿no? También JDC Miller pues tendrá a Van der Helm y Phil Hanson en el IMSA y también alternará porque tanto Marcus Ericsson como Jenson Button estarán en las 24 horas de Daytona subidos a ese coche, a ese hypercar de JDC Miller, perdón. En cuanto a Wayne Taylor, pues como ya sabéis, o si no sé si lo comenté en algún que otro programa anterior, pues que el equipo Wayne Taylor Racing with Andretti, con Andretti, esta asociación que es, digamos así, joven, contará en el número 10 estará Felipe Albuquerque, Ricky Taylor y Brendan Hartley y Marcus Ericsson. Perdón, antes me he equivocado. Perdón, con el equipo de JDC Miller, perdonadme. Y Marcus Ericsson, de cara a las 24 horas de Daytona. Y luego en el número 40 del mismo equipo de Wayne Taylor Racing with Andretti estarán Jordan Taylor, Luis Deletraz, Colton Herta, que esto me parece que lo dije en el anterior programa, y el campeón de Fórmula 1, Jenson Button. La verdad es que Jenson Button se lo está pasando muy bien, ¿eh? O sea, es un tío que siempre ha tenido ese aura de ser un tío majo, pero que es que donde cae de pies. La verdad. Desde que ha salido de la Fórmula 1, donde cae de pies. Incluso con su salida de Fórmula 1, recordemos que sustituyó a Fernando Alonso en McLaren para que el piloto asturiano correría con el equipo McLaren las 500 millas de Indianápolis y corrió o disputó, mejor dicho, el Gran Premio de Mónaco subido en el monoplaza de Fernando Alonso. O sea, si tú sales mal de un equipo, pues no te vuelven a llamar, ¿no? Y bueno, por seguir en otras categorías, pues en cuanto al Lamborghini ha confirmado dos de sus asientos, ¿no? Que más que un rumor, ya casi prácticamente era oficial, ¿no? Ha confirmado a Kvyat y a Andrea Calderelli como que serán pilotos oficiales de cara a la temporada que viene y también se espera que Grosjean, como se rumorea hace ya bastantes meses o casi un año, estaría también en la estructura
de Iron Lynx con el Lamborghini, ¿no? Y también, lo diré, Mirko Bortolotti ha llevado el desarrollo del equipo en los diferentes circuitos en los cuales ha estado, Almería, Jerez, Motorland, no me acuerdo si había estado, pero no me extrañaría, en los diferentes circuitos italianos en los que ha estado. Y bueno, la verdad es que es todo un premio también para Kvyat y Caldarelli, ¿no? Que han estado en Prema y que han estado defendiendo, ¿no? Los colores del equipo italiano, la categoría del MP2, y que lo han hecho mucho. Muy, muy bien, ¿no? Y en el caso de Caldarelli, pues ha estado el Lamborghini, en la escuadra Corse, el equipo que está llevando el Huracán, ¿no? El GT3. Bueno, pues también comentar de cara a las 24 horas de Daytona, pues que serán 62 inscritos los que hay entre GTP, el MP2, GTD Pro y GTD, ¿no? En concreto serán 10 coches GTP, los prototipos, para que me entendáis, 12 LMP2, 13 GTD, 13 GTs Pros, para que me entendáis, para los que ya lleváis muchos años viendo esto, y luego 25 GTD AM, aunque están denominados como GTD a secas, pero bueno, para que me entendáis, son los AM. Aunque ya sabéis que muchos de esos pilotos de AM tienen poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en trials y competiciones, ¿no? Uno de los Ferrari 296, pues estarán Alessio Rovera, Ono Triarci y Ricardo Angostini. Alessio Rovera, pues ya sabéis quién es. O sea, ¿qué os voy a contar, no? En cuanto, por ejemplo, a alineaciones que siguen, ¿no? Es la de Barcer Sullivan, ¿no? Con el Lexus RCF GT3, que siguen, pues, Jack Hamsworth y Ben Barnicoat y Kyle Kirkwood. La verdad es que tanto Hamsworth y Barnicoat, que han tenido el premio de subirse en los test con el Hypercar de Toyota, la verdad es que una alineación de esas que pasarán a la historia, ¿no? de una marca, pues como por ejemplo lo han sido Pierre Guidi y Calado o el Ferrari, ¿no? Y estos años, ¿no? Pues que también Molina estaba ahí, diferentes pilotos que pues eso, que llevan un mogollón de años en una marca, pero que es que no son funcionarios de esa marca, precisamente, sino son gente que muestran ser muy competitivos a nivel global, ya sea en Estados Unidos, en Europa, donde corran, donde les manden, ¿no? Y mira, buena prueba de ello, pues es Dani Juncadella, ¿no? Que después de tantos años en Mercedes, sale de Mercedes. Recordemos que no es el único integrante o piloto de nivelazo, ¿no? Que sale de la estructura de Mercedes. Yo creo que Dani, digámoslo así, si no tiene un bajón en su rendimiento grande, tiene asegurado una trayectoria larga en el motorsport. Y bueno, ojalá siga los pasos de Antonio García, todos sus pasos, y tengamos mucho a Dani Juncadella en Corvette Racing, la verdad. O sea, me gusta, me pone cachondo. Y bueno, Raffaele Marcello también se despide de Mercedes AMG. Ha ganado, voy a hablar de Macao, ¿no? En concreto de la carrera de GTS, que he visto parte de ella. De la F3 no he podido ver nada, o sea, que si queréis hablamos para el próximo programa de ello, pero bueno, tampoco, que por lo que he oído o por lo que he leído, tampoco es que haya sido la leche en la carrera de F3, pero bueno, hablaremos en el siguiente programa de ello, me comprometo. Y bueno, en GTS en Macao, pues Marcello ganó la carrera clasificatoria y también ha ganado luego en el evento principal, ¿no? O digamos la carrera principal
ha conseguido la victoria, ¿no? Con el Mercedes. Ese Mercedes tan característico, ¿no? Con la decoración de Manfilter, ¿no? Es la cobra o víbora, ya no me acuerdo lo que es el amarillo con toques verdes. Eh, una carrera, pues eso, que los pilotos Mercedes han destacado por encima de los demás, sin tampoco desmerecer a los demás, pues, por ejemplo, como Lawrence Van Zoor o Mortara, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que se notaba que los Mercedes aquí estaban un poquito por delante de los demás y en concreto en Marcello, muy bien. Dani acababa en, en quinta posición y Lawrence Van Zoor en sexta posición. Eh, digamos así, las marcas han tenido sus momentos, ¿no? Álgidos, ¿no? Siempre hay, pues, ha supuesto también la despedida de Audi en cuanto a su programa, entre comillas, digamos, de Motorsport o de soporte de GTs. Y también el Porsche 911 GT3 pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero ya te digo, Marcello, la verdad es que es uno de esos pilotazos que podríamos estar aquí hablando de muchos pilotos, ¿no? De Mario Engel, del propio Marcello, de Juncadella, de Jules Gounon, que este fin de semana no ha tenido nada, pero nada de acierto. Y bueno, impresionante, la verdad. Yo creo que los que estamos viendo carreras habitualmente durante todo el año, en cuanto a GTs y en general, estamos viendo una generación o una edad de oro en cuanto a pilotos. No digo que antes serían malos, para nada, que no es por desmerecer a nadie. Pero en cuanto a performance global, si os fijáis, en cada parrilla de cada campeonato hay un nivel excepcional, ¿no? Y también quería decir una cosa. Con este paso de pilotos, ¿no? Trasvase de pilotos tanto al WEC, al IMSA y también en Europeas Le Mans Series, porque ha habido movimientos en Europeas Le Mans Series como por ejemplo Fluxa, que el piloto balear, ¿no? Que estará con... Ya me he quedado en duda si era Cool Racing o APR. Buah, ya tantas cosas en la cabeza. Pero que estará, ¿no? Y que tienen muy buen nivel. Y que hay pilotos que se quedan, ya sabéis que comparten tanto WEC como European Le Mans Series, etcétera, otros campeonatos de resistencia. Yo creo que van a dejar un poco cojo eh, el GT World Challenge de cara a tanto el europeo como el del asiático, etcétera. Eh, pero aún así, bueno, también será atractivo el ver que florezcan, entre comillas, vamos a denominarlo así, otros pilotos, ¿no? Pero bueno, cierro el programa por hoy. Nos podéis encontrar en Twitter o X, mejor dicho. Perdóname por lo de Twitter porque, a ver, te sale, ¿no? Es como las Black Paint, ¿no? Cuando decimos que ya no existen las Black Paint. Pero bueno, nos podéis encontrar en X como @motorsport360 con número F1. Repito, motorsport360 F1. También os podéis encontrar en diferentes plataformas de podcast como iVoox, como Spotify, como Google Podcast. Y también nos podéis encontrar en Telegram, en el cual tenemos un grupo donde compartimos noticias y hablamos un poco de todo. Cada uno muestra su opinión. Tenemos incluso a dos ingenieros en el grupo, como son Sergio, al que le mando un saludo, y también Jerónimo Garzón, que si entráis en el grupo, pues puede resolver vuestras dudas de aerodinámica, etcétera, y el cual os recomiendo su canal y su cuenta de Twitter, que es @GeroYTeam, así como suena, Gero con J, Gero y Team. Y también le podéis encontrar tanto en
en YouTube, en Curiosidades de Ingeniería, y también en Twitch, en el cual hace directos de Twitch y comenta diferentes datos, etcétera, de Fórmula 1 y también de otras categorías, como por ejemplo puede ser MotoGP, que se está digamos así, que está adoptando muchas cosas de la Fórmula 1. Iba a decir un palabra, pero no me salía. Y bueno, el grupo de Telegram, pues os lo digo, es t.me barra Motorsport 360. Repito, t.me barra Motorsport 360. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y adiós. 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 Adiós.